Bienvenida, Días. ¿qué tal? Un momentito. Muy buenos días, José. Muy buenos días a todos aquellos que nos están acompañando. Muchas gracias por estar con nosotros. Una mañana caliente, ¿verdad? Una mañana calurosa, una mañana muy bonita. Espero que disfruten montones. Este tema es un tema muy importante, un tema muy interesante, un tema que nos genera muchos sentimientos. El miedo es muy importante, debemos de vivirlo. El miedo, a pesar de que a veces no queremos sentirlos y no queremos sentirlo, no queremos enfrentarlo, no queremos vivirlo. ¿Por qué? Por temor, por miedo, porque es un sentimiento que nos hace desbalancearnos, si lo podemos ver de esa manera. Entonces, ¿qué importante es este tema? Poder concientizar y más adelante vamos a ver que dentro de todas las cosas negativas hay cosas positivas y dentro de lo positivo también hay cosas negativas. Por ende, entonces vamos a focalizar un poquito de la importancia del miedo. ¿Cómo tengo que aceptar yo el miedo? ¿Por qué tengo que aceptarlo? ¿Por qué el miedo, si es algo que no me gusta, porque yo tengo que aceptarlo? ¿Por qué tengo que adaptarme? ¿Y por qué tengo que superarlo? Entonces, es sumamente importante, como ya en algunas otras veces lo hemos visto, las emociones tenemos que vivirlas. Se tiene que vivir las emociones. Dentro de los tipos de emociones está el miedo. Entonces, qué importante es poder yo reconocer ese sentimiento, esa emoción que yo estoy viviendo, ponerle un nombre, vivirla, enfrentarla, aceptarla. La diferencia es cómo voy yo a manejar después de que yo haga toda esa demostración o esa interpretación de lo que yo estoy sintiendo, poder entenderlo, poder adaptarme y lo importante, cómo lo voy a superar. No puedo quedarme estancada. Si nos quedamos estancados, ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde se va a suscitar las situaciones complicadas en nuestra vida y vamos a vivir un sinnúmero de situaciones, un sinnúmero de situaciones que nos pueden llevar a no poder enfrentar de una u otra manera lo que estamos viviendo. Por ejemplo, con esta situación del COVID, todos tenemos miedo, todos tenemos incertidumbre, todos tenemos un sinnúmero de emociones que la que más puede fluir en este momento es el temor, porque es algo que no sabemos qué va a pasar, es algo incierto. Entonces, vea que es una emoción colectiva, es una emoción mundial, es algo que se está enfrentando todo el mundo, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender de ese temor. No podemos quedarnos estancados en el temor porque no podríamos salir adelante, no podríamos trabajar, no podríamos convivir en nuestro hogar, no podríamos hacer las cosas que día con día hacemos. Entonces, de ahí lo importante que vamos a reconocer primero las emociones. Antes de llegar y hablar sobre cómo acepto, cómo adapto y cómo supero una emoción como el miedo, primero vamos a entender las emociones. Nosotros como personas estamos llenos de emociones, estamos llenas de emociones. Día con día vivimos emociones. Las emociones, algunas de esas emociones es el miedo, la sorpresa, la aversión o el asco, la ira, la alegría y la tristeza. Vea que a veces pueden decir, el miedo es similar a la tristeza. No, son emociones diferentes. El miedo es la anticipación a una amenaza, es la protección, es aquel sentimiento que sale de mí, que desborda en mí ante alguna situación que yo sienta que va a ser amenazante hacia mí, que está haciendo que yo me sienta totalmente amenazada, desprotegida. Ese es el miedo. La sorpresa, como ya lo sabemos, el sobresalto, no vamos a ahondar mucho en el tema de las emociones en sí en total, porque hay un tema para eso, pero estos son los tipos de emociones. Y nosotros, de una u otra manera, cuando tenemos este tipo de emoción,
o cuando tenemos sentimientos y no sabemos cuál es el tipo de emoción que yo tengo en este momento, cerremos nuestros ojos, busquemos y démosle una definición, démosle un sentido y démosle el nombre específico a esa emoción. Cuando yo llego y ya yo identifico el tipo de emoción que tengo, ya hice. Ok, ya le puse un nombre. Voy a trabajar. ¿Cómo? Tengo que aceptarla, tengo que adaptarme a esa emoción y tengo que superarla. ¿Qué es que yo me siento triste? Ok, tenés que vivirla, porque es una emoción. Y lo más importante es que yo tengo que reconocerla. Si yo la reconozco, le pongo el porqué de cada una. ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Por qué estoy viviendo esta emoción de tal manera? Cuando ya yo identifico eso, ya podemos hacer la diferencia. Ya podemos empezar a trabajar. Que claro, que esa presentación, qué bonito que puedo tener, claro que sí, pero está en mí poder yo. Yo no puedo llegar y en cada uno de ustedes darle un significado a la emoción que usted está pasando o la circunstancia que usted está pasando. Es algo individual, es algo que debemos de trabajarlo cada uno de nosotros. Entonces, hay algunos tips para desarrollar la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque dentro de la inteligencia emocional, como aquí lo dice, están las emociones. Debemos de reconocer nuestros sentimientos como tal. No lo adornemos, no tratemos de evadirlo, no. ¿Por qué ocurre de una u otra manera? Tenemos que explicarnos nosotros, a nosotros, no a nadie más, por qué está ocurriendo. ¿Qué lo está originando? ¿Qué está originando a mí esa emoción, ese sentimiento? ¿De qué manera voy a enfrentar o a manejar yo esa emoción? Ahí es donde yo les digo a ustedes, cierren los ojos, respiremos profundo y analicemos lo que está pasando. Motivarse, debemos de motivarnos a pesar, aunque sea la tristeza o el miedo, que es una de las que menos queremos. Motivémonos, tengamos una actitud positiva, evitemos esa depresión, evitemos esa desesperanza, evitemos todo aquello que nos lleva a nosotros a tener una frustración ante nuestros propios sentimientos. Reconozcamos las emociones, reconozcámosla, vivámosla, disfrutémosla, pero no nos acostumbremos a estancarnos en ella. Y debemos de comunicarla. Debemos de, si yo tengo que dar, no debemos de dar explicaciones con respecto a nuestros sentimientos o a nuestras emociones, pero si se está suscitando situaciones complejas en nuestro hogar o en nuestro trabajo o en alguna situación personal, podemos comunicarla de buena manera, expresándoselo a los demás, siendo asertivos, generando diálogo y una comunicación afectiva donde nosotros podamos no justificar lo que está pasando. Sin embargo, como le decía aquí, una comunicación asertiva podemos explicar en sí qué es lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer todo esto, podemos llegar a tener un control emocional sumamente enriquecedor y sumamente fácil porque vamos a tener y vamos a detectar cada uno de esas emociones, cada una de esas emociones. Cada vez que yo tengo algún sentimiento con respecto a, yo lo sabré manejar. Entonces ya aquí vamos entrando en sí al miedo, a esa emoción tan fea que lo tenemos, a esa emoción que sentimos que es tan fea, que no me gusta, que me estanca, que me paraliza, a ese sentimiento que me hace cohibirme, que me hace... Todo eso lo debemos de aprender, lo debemos de manejar. El miedo, vivámoslo. Van a haber circunstancias y situaciones siempre, de una u otra manera, van a estar ahí. Pero cómo las voy a manejar estar en mí y está en mí cómo poder proyectarme. Entonces, para empezar con el miedo, vamos a tener una definición. Es la sensación de angustia que provoca
esa presencia, cuando yo me siento en peligro, puede ser real o puede ser imaginario. Puede ser alguna situación lógica que estemos enfrentando, por ejemplo, y no sé, tengo miedo porque acaba de temblar y tembló muy fuerte y tengo que salir. Tengo miedo, es algo real. Está lo imaginario que solo está en mi mente. Es aquel mundo que decimos que nos hicimos en nuestra cabeza. Por ejemplo, a veces, muchas ocasiones, los celos, el miedo al abandono, donde ni siquiera nada está pasando, pero está en nuestra cabeza. Entonces, de ahí es sumamente importante tener definición de ese miedo. ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Qué me está angustiando? ¿Qué me está llevando a mí a sentir ese peligro, ese temor? El miedo es una de las 6 emociones primarias, como ya lo vimos, ¿verdad? El miedo es un sentimiento tremendamente humano. Y aunque no lo parezca, es súper útil. Debemos de tener miedo de una u otra manera, porque si no tenemos miedo ante alguna situación que nos provoque, digamos, de poder protegernos, imaginémonos, y en alguna situación que se esté dando, no sé, alguna catástrofe y nos quedemos estancados. De ahí nos vamos a morir o nos va a caer, no sé, el terraplén o la casa, no, muchas cosas. Entonces, debemos de entender que el miedo es una emoción muy útil. Nos va a ayudar a poder protegernos, nos va a ayudar a poder sacar herramientas hasta de nosotros para poder nosotros tener esa protección y también protección hacia los demás, ¿verdad? Entonces, ya lo tenemos, la definición de miedo. Ok, 1, el miedo es una emoción. 2, debemos de interpretar nuestras emociones, darle un sentido, explicarnos por qué pasa y proyectarnos hacia cómo lo quiero vivir y cómo lo voy a enfrentar. Entonces, de ahí vamos a partir de la importancia de poder yo enfrentar, de poder yo adaptarme y de poder yo superar. Entonces, ¿por qué sentimos temor? ¿Por qué nosotros tenemos miedo? ¿Por qué a veces vamos a lo mismo? Nosotros somos personas diferentes. Lo que me puede dar miedo a mí puede ser que a ustedes no les dé miedo. Puede ser que a mí me dé miedo y los perros porque tengo un trauma, porque tuve una situación. Puede ser que para las personas indistintamente el mínimo perro que sea no les da miedo. Puede ser situaciones. Hay un temor colectivo en muchas situaciones, en muchas circunstancias. Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo del coronavirus, el temor es totalmente entendible y es colectivo y es mundial. Entonces, de una u otra manera, nosotros también debemos de entender que lo que me genera mi miedo puede ser que a las otras personas no le genere el mismo temor. Hay mucha gente que le tiene, pero terror a los temblores. El mínimo temblor, aunque sea un poquito. Otras personas no. Otras personas controlan mucho, tal vez podrán sentirse angustiadas, pero controlan mucho ese temor, esa actitud, ese sentimiento. Entonces, yo al detectar un peligro potencial, nuestro cuerpo entra en un estado determinado. Entonces, ¿por qué yo siento miedo? Porque antes de yo detectar un peligro, llámese real o irreal, llámese que sea igual para mí o no, porque puede ser, como les decía, el temor hacia los perros puede ser que para mí no. Entonces, eso para mí no es un peligro, pero si para ustedes lo es, eso va a ser una alteración en nosotros. ¿Y cuál va a ser esa alteración? Vamos a sentir ansiedad, vamos a sentir taquicardia, nos vamos a sentir que estamos totalmente, que ni siquiera sabemos qué es este sentimiento porque realmente desborda un montón de cosas que nos hace hasta paralizarnos, que también se están presentes en los animales. Este estímulo es innato, o sea, es totalmente, lo traemos desde pequeños, pero también lo aprendemos. Y esto va modificando y nos va ayudando a enfrentar situaciones que vamos pasando día con día. Ahora más adelante, por ejemplo, vamos a ver cuáles son algunas causas de los temores. Como les decía, es algo muy
como muy global en sí, pero es muy diferente para cada uno. Entonces, de ahí lo importante. ¿Por qué sentimos miedo? Yo siento miedo porque de una u otra cosa o de una u otra manera, cuando yo siento peligro, se va a alterar mi estado emocional. Se va a alterar un sinnúmero de sentimientos, de sensaciones que yo voy a tener, pero es algo normal. Y es, como les decíamos, los animales es algo que desde atrás, de mucho tiempo atrás, de muchas circunstancias, vea que como les decía es innato. Los bebés si escuchan, por ejemplo, un ruido muy fuerte, ellos se asustan y sienten miedo y lloran. Entonces de ahí vamos a proyectarnos de cómo es para mí ese temor, qué es lo que yo estoy sintiendo. Cuando yo tengo esa sensación o esa emoción de temor, ¿qué fue lo que me generó ese temor? ¿Por qué yo estoy sintiendo miedo? ¿Por qué yo estoy sintiendo miedo cuando mi pareja llega a casa? ¿Por qué yo siento miedo cuando me llaman a cierta hora de la madrugada por alguien está enfermo? Todo eso tenemos que ir analizándolo. Debemos de pensar que de una u otra cosa está modificando y alterando nuestro estado. Y este estado va a generar ansiedad, va a generar un montón de cosas a nivel personal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificarlo nosotros primero. Acá vamos a entrar un poquito ya lo que es más fisiología, porque es muy importante cuando un estímulo neutro es recibido en nuestro cerebro, eso va a tener una respuesta. Esa respuesta va a tener un estímulo, el cual va a producir el miedo. Entonces, es sumamente importante. Cuando el estímulo llega al cerebro, va a tener una respuesta. Dentro de esa respuesta, como muy bien lo vimos aquí, nos va a generar ansiedad, nos va a generar taquicardia, nos va a generar un sinnúmero de sensaciones. El eje principal va a estar en el sistema límbico, que el sistema límbico es una parte primordial del cerebro. Ahí, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Él se va a dividir, tiene lóbulos, tiene, acá está el cuerpo calloso, el tálamo, la amígdala. La amígdala es sumamente importante porque ahí es donde va a llegar, es como el botón pin de las emociones. Y también el pin de la tristeza y el pin de todos, como les decía, todas las emociones que tenemos. Entonces, toda la información de una u otra manera que nosotros tenemos va a ser pasado por la amígdala y de ahí ella va a detectar. Entonces, en nuestro cerebro, el cerebro es sumamente interesante porque es un órgano primordial y un órgano sumamente importante para nosotros. Pero veamos la importancia de cómo todas estas cosas, si nosotros sabemos poco a poco ir manejándolas, podemos proyectarnos diferente, podemos actuar diferente, a pesar que todo lo fisiológico que pasa en nuestro cerebro, yo lo estoy percibiendo de la mejor manera y lo estoy trabajando de la mejor manera para que nuestro organismo en general no sea alterado. Porque ya sabemos que cuando hay situaciones y no sabemos trabajar los sentimientos, las emociones, se va a alterar un sinnúmero y van a salir a flote un montón de enfermedades físicas que a veces decimos, porque estoy hipertensa, ya porque tengo presión alta o soy hipertensa, si estoy tan joven o si no he tenido. Y empezamos tal vez a buscar y a buscar y a buscar desde atrás. Y realmente los problemas han venido porque no hemos sabido enfrentar las situaciones de nuestra vida. Entonces, de ahí lo importante que debemos de aprender y entender un poquito con respecto a nuestro cerebro, por qué nuestro cerebro detecta y cómo detecta nuestro cerebro las emociones. Entonces, para que recordemos y tengamos ahí un poquito sobre esa información. Entonces, el miedo va a generar una crisis emocional, como aquí lo decíamos. ¿Dónde estaba? Okay. Bueno, una crisis emocional. Es un estado temporal de trastornos y desorganización caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo
para manejar situaciones particulares. Entonces, dentro del control de mis emociones, si yo no tengo una visión sobre esta, va a tener una repercusión sumamente importante en mí. Nos vamos acostumbrando, nos vamos viendo que de una u otra manera esto es parte de mí, es parte de mi vida. Vivir con temor, vivir con miedo, vivir con zozobra, tener taquicardia en la mañana o cuando estoy durmiendo, eso es normal para mí. Y de ahí es donde nosotros nos vamos acostumbrando a no tener solución a nuestros problemas. Es donde vamos viendo, nos vamos ahogando, nos vamos focalizando que nuestra vida es así. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ver que realmente esto no es lo que yo quiero vivir. Llámese en cualquier situación que sea. ¿Por qué? Porque el miedo puede estar en cualquier situación. Puede estar en los problemas, puede no, está en los problemas personales, familiares. Por ejemplo, en esta situación que estamos enfrentando, todos y el mundo entero, muchísimas cosas. El miedo a la soledad, el miedo a que me dejen, el miedo a una muerte, muchas cosas, y nos hacen totalmente encapsularnos en nuestra propia vida. Entonces, la crisis emocional incluye desorganización y trastornos emocionales. Lo resuelvo o no, dependiendo de los recursos que yo tenga. Lo más importante, nosotros vamos a reconocer las cosas y vamos a sacar recursos. El mismo miedo, si yo lo proyecto, si yo lo comprendo, si yo lo acepto y yo lo reconozco, nos ayuda y saca herramientas de nuestra caja o de nuestra vida para poder salir adelante de cada una. Pero si yo no lo proyecto, yo no lo vivo y yo no lo reconozco y le pongo un nombre, no vamos a salir de esa cápsula. Entonces, la persona no es capaz de manejarlo de modo habitual. La persona cuando no entiende, la persona cuando no enfrenta ese miedo, la persona cuando no dice, ok, sí, tengo miedo a que mi pareja me abandone, sí, tengo miedo, esto me está frustrando, esto me está ahogando. Cuando yo ya reconozco eso, empiezo a visualizar, empiezo a proyectar, empiezo a cambiar, empiezo a ver lo que es mejor para mí y para los míos. Empiezo a visualizarme en dónde quiero estar. ¿Qué es lo que realmente me merezco? Y todo ese sinnúmero de situaciones que podemos ir viéndolo, pero cuando yo enfrento, cuando yo reconozco, cuando yo visualizo, de ahí es la diferencia. Entonces, ya vemos que el miedo genera muchas cosas y hace muchas cosas en nosotros si no lo trabajamos. Entonces, como muy bien aquí lo estábamos viendo, el miedo genera una crisis totalmente emocional. La inteligencia emocional, ¿qué es lo importante? Que va a trabajar tanto con el cerebro como con el corazón. Tiene que haber una mezcla, tiene que haber un conjunto, tiene que haber un complemento, tiene que haber una negociación. Yo percibo las emociones, yo comprendo las emociones. Percibo, comprendo, las utilizo y las manejo. Entonces, vea que es todo integral. Percibo, comprendo, las utilizo y las manejo. Entonces, las emociones son sumamente importantes. Las emociones es por lo menos un 50 o un 60% de nuestra salud. ¿Cómo de nuestra salud? Sí, de nuestra salud emocional, de nuestra salud física. Es sumamente importante. Nosotros cuando aprendemos a realmente reconocer y a realmente a saber utilizar las emociones como medicina, muchísimas de las cosas que podamos estar presentando se van siendo modificadas. Entonces, dentro de todo esto,
dentro de toda esta crisis emocional, dentro de todo esto que va a generar el miedo, vamos a tener consecuencias psicoemocionales. ¿Y por qué psicoemocionales? Y vea que aquí no puse físicas, porque las físicas también son, bueno, se dice que el 70-80% de las enfermedades físicas son por causa de un mal manejo de nuestras emociones, de nuestra parte emocional. Entonces, psicoemocionales van a haber trastornos de ansiedad, va a haber ansiedad generalizada, va a haber ataques de pánico. ¿Por qué? Porque si yo siento miedo a salir, me puede dar un ataque de pánico. Si yo siento miedo por cualquier situación, a mí me puede dar un ataque donde yo me paralice totalmente, donde me puede dar depresión, me puede dar angustia, taquicardia, los trastornos de identidad, los trastornos del estado de ánimo, sentirme deprimida, llorar por nada, porque ni siquiera a veces decimos, no sé qué es lo que me pasa, pero estoy llorando, porque tengo miedo a miedo no sé ni qué, pero tengo miedo a tener explosiones emocionales, a sentir yo eso que me está llevando más de lo que yo puedo controlar. Puede haber hasta suicidios o intentos de eliminación, estados de tristeza y duelo. Por ejemplo, el miedo a perder a algún familiar o el miedo a morirse. Si yo no lo trabajo, imagínense que es el miedo de yo pensar, tengo miedo a morirme toda mi vida y cada minuto y cada segundo. No podríamos. Estaríamos totalmente, bueno, improducentes en todo sentido. Entonces, de ahí lo importante, ¿verdad? El estrés, ¿verdad? Y vamos a tener un problema muy grande en adaptarnos ante la sociedad. Por ejemplo, si nos da miedo salir, va a ser más complicado poder relacionarnos. Si nos da miedo enfrentar cualquier situación, vamos a evadir la vida, vamos a evadir a la gente, vamos a evadir a los compañeros, vamos a evadir trabajar, pensamos que podemos solo trabajar solos y solos en todo sentido para poder evadir cualquier cosa. Y estamos siempre a la defensiva de cualquier situación. Entonces, vea todo lo que nos puede causar solo una emoción. Solo un tipo de emoción, todo lo que nos puede causar. Entonces, ¿quiero aceptar el miedo? Tengo que aceptarlo. Aceptemos. El miedo es una emoción nuestra, es parte de nosotros. Voy a adaptar a esa emoción a mi vida, que no mortifique y no modifique mi estado y mi forma de vivir, y posteriormente la voy a adquirir, la voy a reconocer y voy a proyectarme a cómo poder solucionar y poder llevarla al lado mío. Porque siempre vamos a andar con todas las emociones. Yo no puedo quitarme la emoción y decir, chao, no puedo. La emoción va a estar en mí. De una u otra manera, algún momento va a florecer y algún momento va a salir. En algún momento no, día con día, segundo a segundo, nuestras emociones están. Entonces, pensemos, analicemos, reconozcámosla y nos proyectamos. ¿Qué beneficio tiene el miedo? ¿Para qué sirve el miedo para mí? Nos ayuda a sobrevivir, como lo hemos decidido, como yo los adelanté antes. Me ayuda a sobrevivir, me ayuda a enfrentar situaciones. Vea qué ilógico y qué absurdo que el miedo es un sentimiento y una emoción que me da, me paraliza, me puede llevar a un montón de cosas, pero también me puede salvar. El miedo es un botón que prepara la acción. El miedo es un botón que me ayuda a sacar herramientas de donde ni siquiera sabía que las tenía. El miedo es una herramienta vital que aún así es adaptativa también. Para seguir garantizando nuestra seguridad también y para la supervivencia. Te lleva a hacer cosas, te ayuda a superar. Aún a veces, ¿cuántas veces tenemos miedo a enfrentar un examen? ¿Cuántas veces hemos tenido miedo a esa entrevista de trabajo? Pero
nos ayuda, nos impulsa, nos lleva a poder hacerlo. Entonces, vea que no es malo, el miedo no es malo. Lo malo es no saber manejarlo. Entonces, vea esta imagen. Sentir temor te lleva a realizar acciones que sin esta emoción no te atreverías. ¿Ve este gatito? Está con un perrito, ¿verdad? Imagínense todo lo que pudo haber sentido el gatito. Pero de una u otra manera lo que iba a salir de ahí era un cariño, a pesar de que el temor estuviese. Entonces, de una u otra manera debemos de entender que el hecho de un cambio que yo vaya a hacer en mi vida, aunque me genere temor, puede traer cosas muy, muy positivas, cosas enriquecedoras, cosas que nos ayudan a crecer, nos ayudan a desenvolvernos, nos ayudan a madurar, nos ayudan a poder adquirir, tener muchas cosas que a veces por temor nos cohibimos o no lo hacemos. No significa, ojo, que también porque he tenido cierto tiempo y no prefiero sacar un préstamo porque tengo miedo, y todo eso hay que analizarlo diferente, ¿verdad? Ya ahí estamos hablando de cosas diferentes. Pero de una u otra manera, las cosas a nosotros nos llevan. A pesar de que tengamos temores, nos orienta. Siempre y cuando yo ese temor lo vea de diferente manera, lo vea como algo que me construye, algo que me está realizando, algo que a pesar de que sienta temor me está impulsando. Pero ¿qué pasa si yo el temor lo hago totalmente parte de donde yo más bien lo que hago es sentir y sentir y sentir y sentir y no lo enfrento? Y no pienso, ok, aunque tenga temor, esto me puede hacer cambiar. Esto me puede llevar a hacer un cambio. Eso me puede llevar a ver las cosas diferente. Pero si yo me encapsulo y es, no, yo tengo miedo, ¿por qué? Y pensamos todo lo negativo y pensamos todo lo peor que puede pasar, tengamos plena seguridad que no vamos a dar el paso. Entonces, vea que el miedo nos beneficia, el miedo nos ayuda, pero siempre y cuando lo viva, lo identifique, lo viva y lo resuelva. Si yo lo identifico, casi siempre si identificamos vamos a tener las resoluciones y las soluciones. Pero si yo lo vivo y lo vivo y lo vivo y lo vivo, cuesta mucho poder llegar a resolverlo. Pero no significa que no se pueda. Sí se puede, siempre y cuando yo tenga actitud para enfrentarlo, yo tenga actitud para reconocerlo. Seguimos. Entonces, ¿qué vamos a ver de lo positivo del miedo? El miedo en sí es positivo porque nos ayuda a alejarnos de aquellos sucesos que estamos enfrentando. Vea ¿qué tendrá que ver mucho la actitud acá? Es sumamente importante. Mi actitud, mi positivismo, mi visión, la visión que yo tenga ante las cosas, ante cualquier cosa, por más bochornosa, por más desagradable, por más que sea, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué me está llevando a eso? ¿Cómo voy a enfrentarlo? ¿Cómo me preparo para hacerlo? A pesar de que pueda caer y tenga que volverme a levantar. Pero va a estar en mi actitud, en mi positivismo, en mi manera de ver las cosas. Eso es lo positivo y lo importante del miedo. Y no solo del miedo, de todas las emociones. Entonces, ¿cuándo el miedo es negativo? ¿Cuándo podemos preguntarnos? Entonces, están hablando mucho del miedo, qué bonito, es una emoción y podemos, pero ¿cuándo es negativo? Va a ser negativo cuando esto nos lleve a un problema, esto nos esté encapsulando, esto nos esté ahogando. O sea, cuando nos esté haciendo disfuncional. Cuando una persona totalmente no pueda, no esté trabajando, no esté dando, no esté proyectando, no esté visualizando, no esté siendo líder en su hogar, no esté siendo un montón de cosas que antes tal vez sí lo hacía y por alguna situación X que pasó, ese miedo se incrementó, ese miedo afloró
y totalmente llegó a ser disfuncional. Es importante aclarar que no existen emociones positivas ni negativas. No existen. Yo no puedo decir que dentro de las emociones negativas, dentro de las emociones, vamos a dividirlas en negativas y positivas. Se dividen. Sin embargo, de lo positivo sale negativo y de lo negativo sale positivo. Entonces, en realidad no se puede decir que hay algo, que hay en sí tipos que sean negativos o positivos, porque de ambos, de cualquiera le podemos sacar lo importante o lo que no. ¿Por qué? Porque todo tiene su pro y su contra. Siempre y cuando yo lo viva y lo maneje a mi manera. Y la manera que sea importante para mí. Sentir emociones es positivo. Siempre es positivo sentir cualquier emoción, de cualquier tipo. Nosotros vamos a sentir esas emociones con libertad. En lugar de reprimirlas, hay que controlarlas. Por eso, la importancia es, ok, siento miedo, estoy triste, tengo que sentirlo. No nos digamos, por ejemplo, en un duelo, no nos cohibamos, no digamos, tengo que ser fuerte, no voy a llorar. No, más bien voy a decir, voy a llorar, estoy triste, lo estoy enfrentando, lo tengo que vivir. Igual con el miedo, tengo miedo. Reconozco que tengo miedo por esta situación que pasó ayer en mi hogar o por esta situación que está pasando hoy. Tengo miedo de esta persona, tengo miedo de esta situación. Tengo miedo de qué va a pasar. Enfrentémoslo, reconozcámoslo, pero controlémoslo, pero manejémoslo. Si se está saliendo de nuestras manos y lo reconocemos que está saliendo de nuestras manos, busquemos ayuda. Que no puedo pagar, no es solo eso. Busquemos ayuda, podemos buscarlo en el device, en la comunidad, en alguien que tengamos confianza. Una señora me decía, yo busco ayuda en el Santísimo, es válido, como usted quiera. Desahoguemos esas cosas, hablémoslo, porque es sumamente importante. No podemos vivir del miedo. Y con muchísima mayor razón, si estamos siendo o siendo, ya sea mujer u hombre, agredidos también. Vivo con temor porque no sé qué va a pasar en la noche cuando llegue mi esposo o mi esposa. Debemos de enfrentar también todas estas cosas. No debemos de vivir con los temores, porque no nos va a producir nada siempre y cuando nosotros trabajemos todo este tipo de emociones, de sensaciones. Pero si yo proyecto e identifico que estoy siendo disfuncional, ojo, debemos de confrontarnos, ¿verdad? Entonces, recuerda que el miedo no es un problema. El problema es lo que hacemos con ese miedo o lo que yo estoy viviendo con ese miedo. Entonces, pongámonos nuestros anteojos y cambiemos la forma de ver las cosas. Y dependiendo de cómo yo vea las cosas, así voy a focalizar, así voy a ver. ¿Por qué? Porque van a cambiar. Yo voy a mirar con otra manera de ahora en adelante mis emociones. Voy a enfrentar de otra manera mis emociones de ahora en adelante. Voy a identificarlas. No me voy a callar, no me voy a cohibir. No voy a decir, tranquila, no vas a vivir esta emoción. No, más bien, ok, voy a vivirla, le voy a poner nombre, necesito respirar, necesito poder proyectarme. Y si tengo que dar alguna explicación, no tengo. Si quiero dar alguna explicación sobre mi emoción, lo hago para poder tener también, de una u otra manera, también necesitamos tener ya sea en el trabajo o en el hogar, de vivir bien, ¿verdad? Entonces, en mí está hacer la diferencia, en mí está hacer los cambios, no en los demás. Entonces, cosas que nos provocan miedo. ¿Qué nos provoca miedo? Miedo a la muerte. Tenemos mucho miedo a la muerte, ya sea nosotros mismos, aunque a veces muchas personas por la depresión o por sentimientos que estemos viviendo, la tristeza, ay, yo me quiero morir, yo deseo que morir, pero vea como realmente todos
Queremos vivir porque todos estamos cuidándonos en esta pandemia. Nadie nos queremos enfermar. Yo creo que si alguno llega y le dicen, aquí tengo el virus, se quiere enfermarse, creo que nadie, aquí sí voy a generalizar, diría yo. O sea, estamos viviendo de un sentimiento en ese momento cuando decimos eso. Entonces, tenemos miedo a morirnos. Ok, es válido. ¿Por qué? Porque no me quiero morir. Porque no quiero que se muera ningún familiar. Pero son cosas que van a pasar. Es algo incierto, es algo que no tenemos el control. Podemos cuidarnos. Pero yo no puedo vivir con ese miedo todo el tiempo. Simple y sencillamente dejo que las cosas fluyan y enfrento las cosas en el momento que tienen que estar. La pérdida de autonomía nos genera temor, pavor, la soledad, esa soledad, llámese que mi pareja me abandone, llámese que mi pareja me deje por una u otra. Tantas cosas que podemos vivir en nuestro cerebro, en nuestra mente, pero está en mí hacer la diferencia, está en mí en lo que yo quiero. El miedo a perder algún órgano o alguna parte del cuerpo, por ejemplo. Los perjuicios, los daños, el ego de nosotros, tenemos mucho miedo a que también nos menosprecien, ¿verdad? A veces ni siquiera enfrentamos situaciones o callamos porque qué vergüenza, tengo miedo a que me vayan a decir algo delante de la gente. La incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre que constantemente está en nosotros y vive día con día con nosotros. Mucha gente le da miedo a la oscuridad. A los niños, por ejemplo, le da mucho miedo a la oscuridad. ¿Qué pasaría si nosotros viviéramos, tal vez nos dio tanto miedo cuando éramos pequeños, la oscuridad, y vivamos todo el tiempo con eso? O la independencia. Nos da miedo ser independientes. Nos da miedo, ¿por qué? Porque siempre hemos sido dependientes, ya sea económicamente de nuestras parejas o hemos estado siempre dependiendo de otras personas. Nos da miedo también. Nos da miedo proyectarnos. Nos da miedo visualizarnos. Nos da miedo hasta a veces ir a una entrevista de trabajo. Claro, genera ansiedad, pero ¿qué pasa si yo no enfrento eso? ¿Qué puede suceder? Nos estancaríamos. Entonces, ok, ¿tiene positivo, tiene negativo el miedo? ¿Nos impulsa, no nos impulsa? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Reconozcámoslo cada uno. Hay tipos de miedo, que estos son básicamente como para citarlos, ¿verdad? No hay persona que no sienta miedo. Es un estímulo, de una u otra manera. Como les decía, puede ser real o irreal o irracional. El miedo es normal. El miedo es normal que podemos tener, ¿verdad? Y es normal. El miedo patológico cuando ya llega a estancarnos, cuando ya llega a ser una enfermedad, cuando llega a provocarnos enfermedades. El miedo físico, el miedo a la incertidumbre y el miedo al compromiso. Esos son tipos de miedo. Es muy diferente qué nos provoca miedo a los tipos de miedo. Y hay un sinnúmero más de tipos de miedo, ¿verdad? Sin embargo, yo soy la que voy identificando. Yo voy viendo que todo aquello que en mi mente está es irreal, ese tipo de miedo irreal, porque estoy pensando que mi pareja salió hoy a trabajar y seguro está, puntos suspensivos, todo lo que podamos pensar. Y nos está generando que seguro me va a dejar, seguro esto, seguro lo otro, seguro, 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 y es totalmente irreal. ¿Cómo puede ser real? Sin embargo, está en mí cómo lo voy a enfrentar. Está en mí dónde quiero estar. Está en mí cómo lo voy a trabajar y cómo lo voy a proyectar. Entonces, de ahí la importancia. Entonces, ok, ya entendimos lo que es el miedo. Ya reconocimos un poco de lo que nos puede generar. Como les decía, el miedo para mí puede ser diferente para ustedes y viceversa. Ya sé lo que es el miedo. Ya reconocí el miedo. Ahora de aquí en adelante le voy a dar un nombre y voy a poner ese nombre y voy a identificar esa emoción y ese sentimiento cuando lo tengo. Ok, entramos a aceptarlo. ¿Cómo voy a aceptarlo? Dejémoslo.
Dejemos que en el momento fluya. Es algo natural. No le pongamos excusa, no lo evitemos, no lo afrontemos. Simple y sencillamente vivámoslo. No le pongamos excusas. No lo neguemos. A muchas personas nos cuesta aceptar que tenemos miedo. No, hombres, yo no tengo miedo de eso. Yo soy tan fuerte que yo no tengo miedo. Por dentro estamos, ¿qué nos lleva? Aceptémoslo. ¿Tenés miedo? ¿Te sentís? Sí, tengo miedo. No significa que soy débil. Más bien soy fuerte porque estoy aceptando. Deja de luchar contra ese sentimiento y afrontémosle. Démosle la oportunidad. Démonos la oportunidad de crecer a pesar de que estamos sintiendo miedo. Y cuando yo crezco, cuando yo lo enfrento, yo lo estoy aceptando. Entonces, dejémoslo de una u otra manera vivir. No lo neguemos. Luchemos. Hagámonos amigos de los sentimientos, no solo del miedo, y afrontémoslo. ¿Cómo lo acepto? Aquí está. Entonces, la clave de una vida serena de una vida serena pasa por aceptar los pensamientos. Entonces, quiero vivir tranquila. Aceptemos nuestros sentimientos. ¿Cómo? Si más bien eso, el hecho de aceptar los sentimientos a mí me provoca. No, aceptémoslo y verá que las cosas cambian. No el hecho que vayan a ocurrir cuando usted deja de controlarlos, es que nosotros lo vayamos a vivir día con día. De una u otra manera lo vivimos. Pero si yo lo controlo, ellos dejan totalmente de controlarme a mí. Para mal, porque yo los voy a controlar para bien. Entonces, esa es la clave para vivir uno tranquilo, con nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Ok, lo acepté, ya acepté el miedo. Sé que ahora no tengo que huir de ellos, no tengo que negarlos, tengo que estar con ellos, tengo que afrontarlos, ya los acepté. Ahora voy a adaptarme. Y la adaptación al miedo es la modificación de la conducta de un individuo o la conducta mía ante cualquier estímulo, porque podemos hablar a nivel de emociones, con respecto a las condiciones que yo viva. Mediante esta acción, el individuo va modificando, va viendo y va evolucionando. Si yo aprendo y acepto las cosas van fluyendo y van modificándose y dejan de sufrir para mí. Aprende a aceptar aprender a aceptar es dejar de sufrir. ¿Por qué? Porque yo estoy modificando en mí mi manera de percibir las cosas. Ese miedo, a pesar de que va a seguir siendo miedo, porque es la emoción, va a ser modificada porque yo ya entiendo que voy a percibir y yo estoy aceptando que esa emoción va a ser parte mía. Claro que me va a generar ansiedad, me va a generar estrés, me va a generar taquicardia. Sí, pero podrá ser un ratito, en el momento que pasa, pero yo lo voy a modificar en el momento y lo voy a identificar y lo voy a trabajar y lo voy a vivir. No lo voy a quitar, pero ya yo lo estoy confrontando, no, sino lo estoy percibiendo y lo estoy identificando, que es lo más importante. Algunas recomendaciones para adaptarnos: enfréntelo. Los pensamientos positivos son sumamente importantes. Ser solidarios con los demás y con nosotros mismos. Tener tolerancia. Tengamos tolerancia de nosotros, de nuestras emociones. Comprendámonos. Fortalezcámonos el aquí y el ahora de las cosas que estamos. También viene el futuro. No significa que el futuro no tengamos que proyectarnos, pero el futuro es incierto y la certidumbre nos genera temor. Pero debemos de enfrentarlo y es parte de nuestra vida. El estar en familia también nos ayuda. Montones. Sentir apoyo. Si no tenemos familia, porque muchas personas pueden sentir que no tengan familia, punto. Tenemos personas a nuestro alrededor que nos pueden apreciar o que nos aprecian. Eso nos ayuda también a adaptarnos, porque podemos conversar.
Para terminar, entonces es sumamente importante atrevernos a vencer ese miedo. ¿Cómo voy a vencerlo? ¿Cómo voy yo a cambiar esa manera de percibir, esa manera de pensar sobre el miedo? Porque el miedo para mí es lo peor. Es el sentimiento más, lo que me genera, no sé, cada uno de nuestros adentros sabemos que sentimos o que nos mueve ese temor. Aprendamos, vivámoslo, trabajémoslo y aprendamos a vencerlo. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Aquí hay algunos tips. Por ejemplo, haz algo, cualquier cosa. El miedo se alimenta de nuestra imaginación. El miedo se alimenta de lo que yo piense. El miedo se alimenta de lo que yo proyecte hacia mí. Toma una decisión. Cuando identifique ese miedo, toma la decisión de creer, de decir, de estar seguro de los resultados que yo pueda tener. El miedo se alimenta de las cosas que a veces nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta y estamos trayendo a nosotros. Aquella mente negativa. Imagina lo peor que podría suceder y decide qué haría si efectivamente sucediera. Pero en un momento dado, no podemos vivir un tiempo indeterminado o indefinido ante esa situación. El miedo se alimenta de lo desconocido. El miedo se alimenta de la incertidumbre. Y recordemos que día con día vivimos con incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar en unas horas. Imagina lo mejor que podría suceder y cómo te sentirás efectivamente si sucediera. También alimentémonos de positivismo, alimentémonos de sensaciones que nos proyecte y nos valida a nosotros como personas. Cualquier cosa es posible siempre y cuando yo lo trabaje y lo proyecte. Si yo no lo proyecto, yo no lo veo parte de mí, eso no va a ser posible. El miedo se alimenta de las sensaciones y de lo imposible. Pensemos, yo puedo, yo debo, yo quiero. El miedo se alimenta de la negatividad. Parte importante de nuestra vida, y que yo lo digo, todos los días reguemos nuestra matita. Todos los días echémosle cosas positivas a nuestra plantita. Si yo le echo basura, esa planta se va a morir. Y no nos imaginamos que nos vamos a morir. Simple y sencillamente vamos a estar llenas de cosas negativas. Busquemos la verdad en vez de ocultar los hechos. Enfrentemos las cosas, aunque nos dé miedo, para solucionar y vivir bien. El miedo se alimenta de las mentiras. Inhalemos, respiremos. Cuando nos vamos a enfadar, cuando nos vamos a enfrentar alguna situación de miedo, respiremos. El aliento nos alimenta. El sentir ahogo nos va a asfixiar. Acepta nuestros errores, aceptemos los errores, aceptemos que me equivoqué. El miedo se alimenta del perfeccionismo y da un paso hoy, ahora mismo, del paso a enfrentar lo que siente. Si hoy está sintiendo miedo, enfréntelo. Ahora, a solas, cada uno, enfréntelo. Si siente miedo, si siente tristeza, si está alegre, enfrente cada uno, ponga cada una de sus emociones, vívalas, pero de una u otra manera, no se alimente de esperar el momento para hacerlo, porque eso te va a dar miedo y te va a llevar siempre a los mismos resultados cuando has tenido o has cohibido cada una de tus emociones. Entonces, para terminar, recordemos que el miedo es parte de nuestra vida. Recordemos que el miedo es parte de nuestras emociones y que no tiene nada negativo vivirlo.
si lo sé vivir y lo sé enfrentar. Lo negativo es cuando no sé vivirlo y cuando no sé enfrentarlo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que haya sido del agrado de ustedes. Es un tema, como les decía, muy, muy enriquecedor porque no sabemos. Creemos que el miedo debemos de callarlo y no es así. José. Gracias, Mari. Bueno, felicitarle por esa ponencia, ese aprendizaje, ese conocimiento que nos ha transmitido en esta mañana, que más de uno, pues obviamente nos ha ayudado a enriquecer el conocimiento y a enfrentar esta situación del miedo. Mari, comentarte que tuvimos sintonía de Guapiles, de Guinea, Filadelfia, son fieles seguidores a nuestro programa en prestaciones sociales Vive Bien, del MED de Coronado, de Turrialba, estudiantes y profesores de la Universidad de Costa Rica, que viven en Cartago, Pérez de León, San Carlos, Hospital de Liberia, Enrique Baltodano, de Alajuela y compañeros del área de Atillo, de la Caja. Entonces, para cada uno de ustedes, tengan el cordial saludo y gracias por ese reporte de sintonía. Bueno, Mari, comentarte que tenemos comentarios y tenemos consultas. Vamos a iniciar con una consulta que nos da el usuario de Baguirre. Nos pregunta lo siguiente: ¿qué sucede cuando el miedo es a cosas que no ha sucedido? Percepciones de algo que pueda pasar. Miedo a las cosas que suceden, sino que le puedan suceder a mi hijo, por ejemplo. Miedo a tomar una decisión. ¿Qué afecta el núcleo familiar? Una pregunta un poquito extensa, no sé si me di a entender con la Sí, lectura. bueno, ese miedo de una u otra manera se puede decir que es un miedo irreal porque está siendo más de nuestra imaginación. Sin embargo, es un miedo de protección, porque por ejemplo, lógicamente yo puedo decir, yo tengo miedo a que le pase algo a X persona de mi hogar o de mi familia. Y es lógico que podamos y que sentamos ese temor. Sin embargo, está en mí porque lógicamente lo vamos a tener. Si ustedes llegan y le preguntan, ¿tenés miedo de perder a tu madre, a tu padre, a tu... Claro que sí. Y es algo válido. Sin embargo, yo no puedo vivir de ese temor. Yo enfrento, reconozco que puede estar dentro de mi mente, dentro de todo ese sentimiento que vive, pero no puedo hacerlo parte de mi vida y de mi cotidianidad porque va a perjudicar a mí como persona y hasta mi parte física, mi salud física, porque estoy viviendo de algo que no está pasando. Que puede pasar en algún momento, puede pasar. Aquí es simple y sencillamente vivir el momento, enfrentar las cosas. En mi caso, pedirle a Dios que las cosas siempre estén como uno tiene que tenerlas o como Dios las quiera, pero está en mí si quiero vivir de algo que no está sucediendo. Correcto. Mari, muchas gracias. Bueno, ahí tiene la respuesta para el compañero que es de El Sendeis, de Aguirre. Y tenemos una otra consulta por parte de Henry Montero. Nos pregunta lo siguiente: ¿cuáles son las herramientas generales más efectivas para superar el miedo? Enfrentarlo y reconocerlo. ¿Enfrentarlo de qué manera? No significa enfrentar y decir, tengo miedo, no voy a tenerlo, no voy a tenerlo. No, tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Por esto y esto y esto. Lo estoy reconociendo. Posteriormente a eso, el miedo usted lo va a proyectar y lo tiene que trabajar con las herramientas que ya le dimos o con los consejos que le dimos para que pueda ser hábil y útil en nuestra vida. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al quien nos preguntó, ¿verdad? Por esa respuesta. Mari, vienen los comentarios. Nos dice Nadia Flores: miedo a no ser amado, no ser amada, miedo a ser invisible para otros, miedo a no ser productiva, miedo al abandono, miedo al miedo, miedo a ser mala persona, miedo a enfermarse, miedo a lastimar, muchos miedos de más. Ese es el comentario que nos indica Nadia. También don Henry
Montero nos dice, excelente tema. El miedo te limita a las mejores cosas de la vida. Hay tres opciones ante el miedo: huir, esconderse o luchar. El miedo es parte de la vida, pero superarlo también. Así es. Vivian nos dice, bendito Dios, gracias María Fernanda por estas valiosas charlas. Cómo me han estado ayudando a pesar de la pandemia. Voy creciendo cada día más. Con Bueno, mucho gusto. esos son parte de los comentarios. Vamos a ver, por aquí tenemos otro comentario de Aspaquera. Nos dice lo siguiente, se habló del miedo, pero pasa lo mismo con la ansiedad. Esa presión en el pecho que uno siente. Uno siente físicamente esas emociones, Mari. Esa es Claro una que consulta. sí, claro que sí. De hecho, yo les decía anteriormente que se dice que el 80%, del 70 al 80% de las enfermedades físicas están siendo por motivo de que no sabemos controlar las emociones. Entonces, nos cuidamos montones, buscamos los remedios y todo lo habido por haber para poder controlar nuestra hipertensión, para controlar nuestra diabetes, para controlar y algo que está dentro de nosotros y que está en nosotros controlarlo y que cómo lo controlamos por medio de estas charlas, por medio de conocer de estos temas, es la píldora más importante para poder yo controlar mis enfermedades. Porque pues, yo modificando mis emociones, controlando mis emocionnes, viviendo las emociones, porque significa no es que no las vivamos, más bien vivámosla, pero saber hasta en qué momento está siendo patológico para nosotros para que no llegue a enfermarnos. Físicamente, porque nos enfermamos también de la parte emocional, que va todo de la mano, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Mari, agradecerte una vez más. Los participantes te envían un agradecimiento, muy linda la charla, excelente exposición. Bueno, muchos comentarios muy positivos y gracias a cada uno de ustedes que nos siguen por nuestras redes sociales, por estos webinars. De verdad que lo hacemos con todo el corazón, con todo el amor, nuestros expositores que día a día investigan los temas y los llevan a ustedes. Y más que llevarlos a ustedes, bueno, colocarlos y ponerlos en práctica, ejecutarlos. ¿Le gustó esta charla de María Fernanda? Escríbase a nuestro canal de YouTube, puede bajar todo el material, compartirlo con sus amigos, amigas, familiares y vecinos. Bueno, para eso es lo que hemos trabajado aquí de parte de la Dirección de Prestaciones Sociales de nuestro programa Vive Bien, que día a día nos acercamos a ustedes para una calidad de vida, el vivir bien. Y bueno, los invitamos también ahora a las 10 de la mañana, María Fernanda, tenemos otro tema muy importante que nos lleva a un eslabón de estos webinars que tenemos todos los días. Y el título, ojo, Mari, la planificación de prioridades en el trabajo. Muy Bueno, hay bien. muchas personas ahí que ocupamos priorizar, que somos 24/7, entonces ocupamos priorizar. Los invitamos a las 10 de la mañana que se puedan sintonizar nuevamente. Bueno, otro especialista, otro expositor de lujo, Mari, como usted. Entonces los invitamos. Mari, tus palabras de cierre y antes del cierre, si puedes colocar tu correo. Los participantes te están pidiendo el correo, quieren contactarte, tienen algunas consultas seguro ahí del tema, entonces quisieran ahí tu correo. Entonces lo puedes compartir ahí en el chat mientras das tus palabras del cierre Ok, sobre... claro. Mira, muchísimas gracias a todos, de verdad, les agradezco montones. Recordemos que de una u otra manera todos aprendemos. Aquí estamos aprendiendo todos, todos. Por ende, la importancia de todos estos temas para poder nosotros focalizarnos, como les decía, si nosotros aprendemos a llevar nuestra vida, nuestros sentimientos, todo va a ser, no es que va a ser color de rosa, pero podemos trabajar nosotros mismos de nuestro parte interior, por ejemplo,
para poder focalizar y ver nuestras emociones desde otro punto de vista. Entonces, muchísimas gracias. Espero que las haya disfrutado montones. Nos vemos más tarde a las 10, ¿verdad? A las 10 de la mañana, José. A las 10 Y de la mañana. que disfruten. Ahora recuerden cuidarse montones, el distanciamiento social, lavarnos las manos y cuidémonos. Nuestra salud es sumamente importante, tanto física como emocional. Bueno, José, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Gracias a usted, María Fernanda, por esa ponencia y a cada uno de los participantes que día a día hacen más grande nuestro trabajo. Dios los bendiga. Nos volvemos a ver a las 10 de la mañana con otro equipo, con otro staff de nuestro programa Vive Bien, que somos un excelente equipo que ya yo les envío un caluroso abrazo, todo el profesionalismo. Muchísimas gracias y nos vemos. Dios los bendiga.